Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. Mi nombre es Diego, por si es la primera vez que vienen este canal. Yo soy psicólogo, soy psicoterapeuta. Y pues en este canal hablo de temas relacionados, conceptos, reflexiones que hago yo con respecto a ciertos temas. Y pues también tengo unos shorts ahí que intento que sean cargados, haciendo crítica y burla a mi gremio y a los colegas y a ciertos temas que creo yo que me generan mucho escosor y la única forma que encuentro pues es hacerlo en chiste, ¿no? Pero bueno, y el día de hoy voy a iniciar una serie de videos que son análisis y reflexión sobre películas. En este caso es una película, como ya lo habrán visto en el título, pero la idea no es solamente de esta película o solo películas, sino que sean películas, series, animes, caricaturas, libros, cómics tal vez. Entonces, si ustedes tienen alguna sugerencia de algún libro, de alguna película, de lo que ya acabo de mencionar, y quieren que haga un análisis y una reflexión, pues háganmelo saber y en cuanto pueda lo haré haciendo, ¿no? También la idea de hacer estos análisis es porque me parece que, a diferencia de lo que algunos colegas pueden decir, creo que se puede como obtener información y un ejercicio de análisis y reflexión muy enriquecedor a través de las obras de arte, ¿no? Creo que el arte eh, alivia y ayuda en muchos sentidos y ayuda mucho para poder reflexionar y hacer análisis y ver cómo ciertos conceptos psicoterapéuticos se ponen en juego en la vida de las personas y cómo a través del arte se pueden ver muy claramente, ¿no? En especial en las series y en las películas, también en algunos animes, porque muchas veces pues dejan ver muchos reflejos de la vida diaria, ¿no? De la sociedad o de lo que vivimos como individuos. Entonces creo que eso también nos permite tener una visión como hasta cierto punto en común de un fenómeno, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo me ponga a hablar de casos clínicos que a lo mejor ustedes no conocen y que creo yo que no es lo más indicado por cuestiones de privacidad para con mis pacientes o para gente que ha atendido antes o casos que he supervisado o conocidos, lo que sea. Pues obviamente una obra que se puede encontrar de manera fácil, sencilla, en plataformas, cine, redes sociales, libros, lo que sea, pues nos permita a todos leerla y poder participar, ¿no? Entonces, eh, creo que por eso es valioso hacer este tipo de ejercicio. Si ustedes tienen su opinión, su comentario, su propia reflexión y análisis, pues háganmelo saber. Y pues bueno, como decía, esta es una nueva sección del canal. También la hago porque creo yo que tengo como muchas ideas, muchas ganas de hacer diferentes cosas en este canal y si solamente me iba en la línea de hacer conceptos como lo estaba haciendo, pues me iba a tardar mucho para poder iniciar otras cosas dentro del canal. Entonces, pues bueno, a lo mejor se siente un poco desfasado si ustedes han seguido como los otros videos del canal, pero pues los iré retomando poco a poco conforme el tiempo me vaya dando, porque hay veces que pasan 2, 3 semanas y no publico videos así, pero bueno, en cuanto pueda, pues los iré subiendo, ¿no? Y entonces, eh, para ya entrar tal cual en el análisis y reflexión de esta película no voy a hacer un resumen, les recomiendo mucho que vayan a verla, es una película que vale el costo del boleto del cine, que se ha vuelto ya muy caro ir al cine, bueno, a cualquier lado, ¿no? Con esta inflación está muy difícil a cualquier lado, cualquier cosa, pero lo vale, la verdad es que sí lo vale la entrada del cine. Es una película del director, es Darren Aronofsky, es un director que se ve que le gusta mucho hacer películas así como muy eh, provocadoras, muy fuertes, muy crudas, muy conmovedoras, a veces muy gráficas. Y ayer porque apenas ayer vi la película de La Ballena, como que me quedaron muchas cosas claras con respecto a sus obras, ¿no? Que creo que La Ballena continúa esa línea y también la deja un poco más clara, ¿no? Actores, está Brendan Fraser, está Hong Chau, espero haber dicho bien el nombre. Brendan Fraser es el protagonista, hace de Charlie. Hong Chau es la amiga y la cuñada que hace de Liz.
Sadie Sink, que es la actriz que hace de Ellie, que la ubican de Stranger Things si han visto esa serie. Samantha Morton creo que se llama, que ella hace de la ex esposa de Charlie, la mamá de Ellie. Y Thomas, que es este chico que viene a tratar de convencer a Charlie de entrar a la religión tal cual, ¿no? Entonces, como digo, no voy a hacer un resumen porque si no se me iría todo el tiempo de este video en hacer un resumen, pero bueno, creo que hay muchos puntos a destacar en la película y probablemente no marcan su video, tal vez salga 2 o hasta 3 videos dependiendo de cómo vaya pudiendo analizar y reflexionar al respecto. Pero como decía, creo que voy a empezar un poco con la mirada del director. Ojo, paréntesis, yo no soy crítico de cine, yo no tengo nada que ver con esa área. Como dije al principio, yo soy psicólogo, soy psicoterapeuta, entonces, eh, inclusive aún con ese antecedente que les digo, está pasando de los cuchillos, pero bueno, así pasa, ni modo, esto es México, ¿no? Eh, está otra vez. Eh, eh, yo no les voy a ofrecer una opinión de si la película es buena o mala, si cumple con ciertos estándares o no. Es una obra de arte, es muy subjetivo, depende mucho del gusto de ustedes, entonces no voy a hacer una crítica con respecto a eso. Al principio lo dije, sí la recomiendo, para mí sí lo vale, pero ya ustedes deciden si la ven o no, o cualquier cosa, ¿no? Y también el análisis y la reflexión que voy a hacer no es para tomarlo como una ley, una verdad absoluta, ¿no? Es un mero ejercicio que está sujeto a mi conocimiento, a mi experiencia, a muchos factores que tienen que ver conmigo y que está sujeto a cuestionamiento, a dudas, ¿no? A otras críticas, a opiniones, entonces con gusto háganlo, pero eso, o sea, no tomen lo que voy a decir como una verdad absoluta ni así es, o sea, puede tener muchas interpretaciones, también la interpretación, la reflexión que hago, pues está muy sujeta a, a lo que yo he aprendido teóricamente, entonces tengan eso en cuenta, ¿no? Y bueno, ya, retomando. Eh, Darren Aronofsky ha hecho otras películas muy interesantes, creo que la primera que hizo es la de Pie, el orden del caos, eh, Requiem por un sueño, que es una película también muy buena, muy interesante, muy cruda, muy ruda, que habla de adicciones, que habla de la autodestrucción también. El Cisne Negro, que igual plantea, creo, de manera muy interesante las relaciones familiares, en específico madre e hija, y que si ustedes, aunque no sean terapeutas familiares, pero si son terapeutas familiares, véanla desde una visión más allá de lo que plantea la teoría, porque se queda muy corta en la teoría familiar con respecto a muchos aspectos, pero igual, ahí también hay una cuestión, relación madre-hija, cuestiones familiares y también una cuestión de autodestrucción que si bien no va de la mano de la adicción o la comida como lo plantea en Requiem por un sueño o en La ballena, sí es una cuestión de autodestrucción en cuanto al trabajo, al oficio, ¿no? En el Cisne Negro pues la protagonista es bailarina, no es una bailarina profesional que por el arte, por ser la más destacada, por tener ese papel, pues se acaba muriendo, ¿no? Por darle gusto a su madre. O sea, hay muchas cuestiones ahí autodestructivas que se ponen en juego precisamente por esta cuestión. Y otra obra que se me vino mucho a la mente de este director, pues es Madre, ¿no? Que también, Madre también se me hace muy interesante porque creo que es una crítica y una reflexión como muy precisa a la religión en un primer vistazo, a la concepción de Dios, que creo yo que se parece mucho a lo que plantea Saramago en su libro El Evangelio según Jesucristo, como esta mirada de un Dios que si vemos un poco más allá de lo que plantea la iglesia cristiana, católica, en especial aquí en México, pues es la mirada de un Dios, de un hombre prácticamente como este ente masculino, también muy destructivo, jugando con la vida de las personas, de su pareja, de su hijo, como si no le importara, ¿no? Y también está en juego esta parte femenina, no representada por Jennifer Lawrence, que también pues, acaba muerta, ¿no? En este acto como de no ponerle límites a su pareja, de cierta forma ir como
dándole pauta a que haga todos sus caprichos y ella pues estar ahí, ¿no? Simplemente como viendo, sin cómoda, así expresando su incomodidad, pero no yéndose, no poniendo más límites. O sea, la película da para muchas cosas también en cuanto a la parte de pareja, ¿no? Entonces, creo que la línea que lleva este director tiene mucho que ver con eso, ¿no? Cómo eh, la falta de límites, el dolor, las relaciones interpersonales que van cargadas de mucho sufrimiento llevan a mucha destrucción y a mucha autodestrucción. Y la ballena siento yo que va como haciendo esta como propuesta muy culminante en este aspecto. O sea, desde que inicia la película hasta que termina se ve el reflejo de un hombre y también como todas las personas a su alrededor están sufriendo mucho y se están haciendo mucho daño porque no han podido elaborar ni asumir el dolor que llevan dentro. Y de manera más concreta, la ballena habla mucho de los duelos, de las pérdidas y de la melancolía. No digo depresión porque depresión, creo yo, y eso lo abordaré en otro video, que tiene, que aunque el DSM-5 y muchos colegas basados en evidencia y que basan mucho de su práctica clínica en las neurociencias, en la fisiología, eh, y por eso mismo tiene como muchas, y a lo mejor esto suena muy controvertido y muchos no están de acuerdo, pero eh, tiene como un tinte muy apegado a la psiquiatría, que eso no es un problema tal cual, sino que el problema tal cual es que ese enfoque se cierra mucho a prestar atención a la historia de vida de las personas y se centra mucho en lo biológico, como si la historia de vida, como si los sucesos que nos marcaran no tuvieran un impacto en el cuerpo, ¿no? Como que si, como que para ellos la cuestión de qué fue primero, la gallina o el huevo, se contestara con que lo primero es lo neurológico, ¿no? O sea, es como, no importa si perdiste a tu madre, no importa si fuiste víctima de violencia sexual, física, lo que sea, no importa si eh, vives en pobreza, no importa si lo que sea, o sea, como que muchas personas sí viven así, pero como tú en específico tienes síntomas, todos tus neurotransmisores, tu química cerebral está jodida, entonces medicamento, ¿no? O sea, como que yo sí creo que dejan de lado como aspectos muy importantes y la película es un ejemplo muy claro de que la cosa no va por ahí, o sea, la historia que plantean es una historia muy clara, como decía, de duelo, de pérdida, de melancolía, de discriminación, que también a lo mejor no la aborda de una manera como tan frontal, pero la discriminación está ahí por dos lados en el caso de Charlie, la discriminación por su orientación sexual y la discriminación por su apariencia física, entonces ese aspecto también es muy muy importante. Ahora, para ir aterrizando un poquito más, creo que en Charlie se personifica de manera muy clara lo que es la melancolía. Freud expresaba, y si me equivoco corríjanme también, que la melancolía se puede entender como esta manera en la que una persona, en lugar de asumir sus pérdidas, sean las que sean, ya sea que se haya muerto un pariente, una persona muy cercana, muy querida, o se le haya dejado, se le haya abandonado, o situaciones así, o sea, una pérdida no se asume y la persona no sigue adelante en su vida. Al contrario, en la melancolía lo que pasa es que la persona se deja ir con sus muertos, por así decirlo. Y como repito, no tiene que ser una muerte real, sino simbólica. En el caso de Charlie es porque su pareja murió, pero muchas personas viven esta melancolía cuando sus parejas los dejan por X o Y situación. Entonces, en la melancolía podemos decir que el acto es que la persona no puede enfrentar esa pérdida, no puede asumir esa pérdida y entonces se deja ir en esa pérdida y de cierta forma trata de pues, dejar de vivir, ¿no? Trata de autodestruirse, trata de morirse de diferentes maneras para ya no seguir viviendo con ese dolor y con ese sufrimiento. Y en el caso de Charlie, pues lo hace con la comida, ¿no? Yo he visto en Twitter en específico comentarios de gente que dicen que la película es gordofóbica
Y yo no entiendo por qué se hacen esos comentarios, al contrario, o sea, creo que la película nunca intenta como expresar que la obesidad o que las personas gordas están mal, o si es que se puede usar esa etiqueta, ¿no? Que tienen que ser despreciables. Al contrario, la película creo que trata de expresar que esta persona en específico y la relación que tiene con su cuerpo de manera más concreta dice mucho de cómo se encuentra él emocionalmente y sentimentalmente, que él ha encontrado una forma en la que se puede ir destruyendo y se puede ir matando poco a poco, pero más que nada en la que se puede hacer sufrir de una manera muy grande, porque pareciera que Charlie vive con una culpa muy grande. A lo mejor no lo dice tal cual, pero esa es como una de las impresiones que me deja, y que de cierta forma ahí dejan claro también que hay como ciertos paralelismos inversos, por así decirlo, proporcionalmente inversos, ¿no? Charlie está viviendo este duelo tan duro y tan difícil, y está en esta melancolía porque su pareja se suicida, y se suicida porque él de cierta forma rompe la expectativa familiar. Él decide vivir su vida de una forma muy distinta a la que sus padres esperan de él, ¿no? Alan, que es la pareja de Charlie, viene de una familia muy religiosa, con muchos tabús, con unas expectativas demasiado rígidas, y cuando no cumple ninguna de esas expectativas de casarse con una mujer con la que ya estaba arreglado el matrimonio, prácticamente volverse parte de esta institución eclesiástica, y decide irse con un hombre y vivir con él y amarlo y vivir su vida de esa manera, pues de cierta forma su padre decide alejarse de él y prácticamente como excomulgarlo, ¿no? Y creo que la palabra sí es esa, es excomulgarlo literal y metafóricamente, literalmente de la iglesia y metafóricamente de la familia. Y eso es un golpe para Alan muy duro, que de cierta forma pues simplemente no puede asumir, ¿no? Y esto nos lleva a otro concepto que Freud planteaba, que muchas veces los seres humanos no toleramos el ser expulsados, el ser rechazados, somos seres de horda, ¿no? Y esto no es nada más como decirlo de manera así como muy superficial, de es que somos seres sociales, es que no podemos vivir solos, es que como no podemos vivir solos siempre tenemos que estar juntos y en pareja o cosas así, porque lo he escuchado de muchos colegas. Esto más bien se remonta a lo que Freud planteaba desde la relación con nuestros padres, ¿no? Y de manera más concreta con nuestra madre. Nosotros como seres humanos, por la forma en la que nacemos, en la que crecemos dentro del vientre, creamos una relación pues prácticamente, por así decirlo, simbiótica, porque estar dentro de la madre pues implica depender de ese otro ser que da sustento en todos los aspectos, y que al nacer, que es lo que planteaba Otto Rank y que retoma Freud en el trauma del nacimiento, pues nos genera un primer impacto, una primera sensación de muerte, ¿no? Y entonces esa primera angustia de muerte es lo que nos va a acompañar a lo largo de la vida, y que se va a poner en juego cada vez que se rompa o se termine o creemos que se pueda terminar una relación, ¿no? Esta sensación de dejar de estar con ese otro, de ese otro que nos daba amor, cariño, que nos daba un sustento, que nos cuidaba para todo, ¿no? Y entonces eso es lo que se pone muchas veces en juego en la vida diaria, ¿no? En el caso de Alan, pues se ve así, pero en la vida diaria lo podemos ver que eh, estudio o no estudio lo que mis papás quieren, me dedico o no me dedico a lo que ellos digan, eh, y si les digo que a lo mejor mi orientación sexual no es lo que ellos creen, y si a lo mejor yo quiero irme lejos y a lo mejor ellos me quieren tener esa cosa, eso es como ejemplos muy vagos, pero pueden ser muchísimos más, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, con esta primera forma de relación que se crea con la madre, y con esta separación tan dura que se vive, y que esta angustia se va repitiendo a lo largo de nuestras vidas, ¿no?
Y en el caso de Alan, pues creo que va quedando claro que es algo que no pudo pues enfrentar o asumir, ¿no? Y ojo, no quiero que se entienda que es como que no fue lo suficientemente fuerte o que es débil, o sea, no, no va por ahí la cosa. La cuestión es que estas relaciones que tenemos con nuestra familia son relaciones muy fuertes, son relaciones donde el amor queda claro que es demasiado fuerte, ¿no? Creo que también en muchos enfoques y en muchas prácticas y como que en mi gremio, como que la cuestión del amor se ha dejado muy de lado porque creo que se piensa que el amor es una cuestión ocursa, romántica, pero si uno realmente escucha en la consulta se da cuenta que las personas por amor están dispuestos a hacer muchas cosas y eso incluye perder hasta la propia vida, perder la dignidad, perder la libertad, poner el cuerpo en riesgo, o sea, cosas de verdaderamente impactantes y creo que eso es lo que fue pasando con Alan, ¿no? No toleró el ser rechazado por sus padres, en específico por su papá, no toleró el ser excomulgado, el ser como el paria de esta familia, ¿no? Y eso también habla de que Alan pues amaba mucho a su familia, ¿no? Que era algo que literalmente lo mató. Y otro dato importante ahí es que Alan, a diferencia de Charlie, dejó de comer, que eso también es otro de los aspectos muy importantes de la película. Eh, el dejar de comer o el comer de la forma en la que lo hace Charlie llevan al mismo punto, que es la muerte y que tiene que ver con esta cuestión de la autodestrucción. Retomando lo que mencionaba de otras películas de Darren Aronofsky, eso se puede llevar también a las adicciones, alcohol, cualquier tipo de drogas, al sexo también, en especial cuando es sexo pues sin protección, con prácticas de riesgo muy altas, muy elevadas, que es lo que pasa, por ejemplo, con el personaje de Jennifer Connelly, como se diga, en Requiem por un sueño, donde se acaba volviendo prostituta, ¿no? Y se ve que vive situaciones realmente muy duras, muy fuertes. Entonces, eh, si se van dando cuenta, el camino de la autodestrucción puede tener diferentes variantes. El comer o el no comer, de manera más concreta, eso también se ve en la anorexia, la bulimia, en la vigorexia también. Aunque casi no hablemos de eso en el gremio, la vigorexia creo que también es un punto que deberíamos abordar un poco más porque también dice mucho. Ustedes investiguen sobre fisicoculturistas de los 80s, de los 90s y vean cómo terminan, y muchos ya se murieron o terminan con lesiones o terminan incapacitados en muchos aspectos y va por la misma línea, o sea, la autodestrucción, como decía, tiene muchos caminos y entonces creo que se ve muy bien planteada ahí. O sea, la cuestión de la anorexia, de la bulimia, de los atracones, de la vigorexia, sí tiene un factor social, claro que lo tiene, tiene que ver con la cuestión de ser o no aceptados, de seguir el canon de belleza o no, pero también es una forma en la que las personas se encuentran para poder destruirse, para poder matarse, para poder aniquilarse, ¿no? Y para hacerse sufrir en ese proceso. Hay mucha tortura ahí. Y es un camino de mucha culpa también. Como repito, no lo dicen así tal cual en la película, pero Alan obviamente sentía culpa. Él viene de una familia religiosa muy ortodoxa, muy cerrada, donde prácticamente pues el disfrute es cuestión de pecado, ¿no? Y creo que eso lo llevó a dejar de comer. Y en el caso de Charlie es interesante este paralelismo opuesto porque a diferencia de Alan, Charlie come demasiado. O sea, y él lo dice en un punto muy importante. Para Charlie había como esta concepción de que el amor que le diera a Alan iba a ser suficiente para salvarlo, ¿no? Para sacarlo adelante. Y pues se da cuenta que no es así, o sea, que no pudo hacerlo. Y pareciera que obviamente la muerte de Alan por esas situaciones, más que él no haya podido salvarlo, más que el que haya dejado a su familia, se volvió como toda esa combinación de verse a sí mismo como una persona despreciable, repugnante, que no es digna de cordialidad o de amabilidad o de amor o de cariño inclusive, ¿no? Y creo que eso lo fue transformando
metafórica a materialmente en esta forma de darse esos atracones, en esta forma de comer, en esta forma de irse haciendo daño, ¿no? Y que de cierta forma eh, se va construyendo esta forma de concebirse y de hablarse a sí mismo, ¿no? Que también es un concepto que Freud planteaba en su momento muy interesante. Todas las personas tenemos fantasías, y fantasías, no me refiero a estas fantasías que pueden ser sexuales o que pueden ser como fantasías como ensoñaciones diarias de, ay, fantaseo que me saco el melate, que ojalá me lo sacara, pero no va por ahí, sino como estas fantasías en cuanto a relatos o historias que nos contamos a nosotros mismos de muchas cosas, ¿no? Hay historias que nos contamos sobre nuestro origen, hay historias que nos contamos sobre las cosas que nos han pasado, que nos han marcado. También hay historias que nos contamos sobre quiénes somos o cómo somos. Hay historias que nos contamos sobre cómo es la realidad o el mundo en el que vivimos, y todas esas historias obviamente nos van marcando. Y eso se pone en juego también en la transferencia. Hay una escena muy importante cuando el chico de la pizza se queda esperando en el pórtico y ve a Charlie saliendo por la comida y hace este gesto de asco, y a Charlie en cierta parte le pega mucho, pero como que de cierta forma refuerza esta idea que él tiene de que es un ser repugnante, ¿no? Pero porque también Charlie de cierta forma eso es lo que él transfiere, ¿no? Retomando un poco el concepto de transferencia, la transferencia es un fenómeno que como que en el gremio se entiende muy pobremente, y creo que muchas veces se malentiende en el sentido de que se desfigura el conocimiento, pero la transferencia y la contratransferencia pues es un fenómeno universal en el ser humano, o sea, es un concepto que se aplica para todas las relaciones humanas. La transferencia es un fenómeno en donde yo, por ejemplo, deposito estas fantasías que tengo sobre mí, que tengo sobre mi familia, que tengo sobre las relaciones, sobre las personas, en otras personas. Y entonces desde ese lugar, desde esa concepción que es inconsciente, la mayoría de las veces, yo me empiezo a relacionar con otras personas. Hay personas que tienen cierta idea de cómo son sus papás o tienen cierta concepción de sus papás, y bajo esa idea se relacionan con otras personas. Por eso muchas veces las personas repiten patrones en las relaciones de pareja, ¿no? Repiten situaciones que sus papás vivieron porque esa es la concepción que tienen de amor, de relación, de sexualidad, y entonces se va repitiendo, ahí van transfiriendo como todas estas nociones de amor, de sexualidad, repito, en las relaciones que van construyendo después. Y entonces Charlie, pues obviamente al crearse todas estas ideas, fantasías, concepciones sobre sí mismo, las va proyectando a los demás y pues va teniendo ese resultado. Porque en realidad creo yo que la película, lejos de tratar de proyectar a un ser repugnante o que cause asco, proyecta a un hombre que está pues sufriendo muchísimo, está viviendo un dolor muy tremendo, y creo que en algún momento lo dicen, que como que la cuestión de la compasión o de la empatía pareciera que se ha perdido, ¿no? O sea, como que no hay empatía para muchas personas, ¿no? Para muchas situaciones. Eh, pero bueno, creo que ahorita se me acaba el tiempo. Creo que apenas empecé a rascar como en la cuestión de la película, entonces igual y si salen dos, tres o más videos, entonces bueno, si tienen dudas, comentarios con lo que apenas dije en este video, pues háganmelo saber, y pues en el próximo video pues iré tratando de seguir con este ejercicio. Entonces bueno, con eso terminamos el video de hoy y hasta la próxima. Adiós.